Listo. Ya Ahora sí, empezó. ya estamos. Perfecto. ¿Qué sucede con esto, muchachos? Cuando muchas veces tenemos cuentas para menores de edad, que es por de repente tenemos ahí, configuramos para nuestros hijos y todo, y como son para la escuela y nosotros lo tomamos, de inmediato, Meet, pues obviamente al ser una universidad, pues toma un rango de edad y ahí es donde lo saca, ¿sale? Entonces, por eso a veces lo saca y les pide que vuelvan a entrar, porque es como como un permiso, ¿sale? Ok, entonces yo lo checo para el grupo H, ¿sale? Para que podamos avanzar. No se preocupen, yo lo checo y les mando un mensajito por ahí, exactamente, como un control parental, exactamente. Ok, perfecto, chicos. Bueno, ya les decía, esta semana vamos a hablar sobre sociedad del conocimiento, las habilidades de la comunicación en la sociedad del conocimiento. Quienes ya tuvieron oportunidad de revisar el SCORM se darán cuenta que tal cual la materia no es un concepto, no son conceptos que desconozcan, ¿no? Por el contrario, creo que este proceso de comunicación lo hemos venido tanto usando como fortaleciendo a lo largo de nuestras vidas. Habilidades de la comunicación o los conceptos que maneja habilidades de la comunicación precisamente son lo que nosotros utilizamos para podernos comunicar. El hablar, el leer, el escuchar, el escribir de manera correcta. Cuando nosotros buscamos un proceso de la comunicación, lo que nosotros buscamos es que esto se dé de manera eficiente. ¿Cómo es esto? ¿Cómo es que nosotros podemos comunicarnos de manera ineficiente? Bueno, cuando nosotros encontramos elementos que no nos permiten ni entender el mensaje que nos está diciendo, ni expresarnos de manera correcta. Entonces, cuando existe esta variante, cuando existen estos elementos que no permiten que el mensaje llegue tal cual nosotros queremos, no se está produciendo una comunicación eficiente. ¿Sale? Otro de los conceptos que maneja o que vamos a ver y que para mí son muy interesantes son conceptos como sociedad sociedad de la información y sociedad del conocimiento. Para empezar, vamos a empezar por estas dos. ¿Qué es sociedad de la información y qué es sociedad del conocimiento? Vamos a hacer la diferencia de esta parte. Nosotros tenemos muy establecido, y creo que conocemos a la perfección, qué es una sociedad y cómo funciona nuestra sociedad. Sabemos que la sociedad es la integración de todos estos individuos en un marco de respeto. ¿Cómo logramos esta interacción? A través de la comunicación. Si ustedes leyeron o tuvieron la oportunidad de leer qué es la comunicación o investigar qué es la comunicación, se darán cuenta que es una ciencia que es de manera transversal. ¿Por qué transversal? Porque va a estar en todos los procesos. O sea, nosotros no podemos aprender matemáticas si no aprendemos a comunicarnos correctamente, si no aprendemos todos los elementos de comunicación que tienen las matemáticas. No podemos aprender biología si no aprendemos todos los elementos que componen la biología y del proceso de la comunicación, la química, la sociología, la filosofía. Todas, absolutamente todas, tienen que ver con la comunicación y el cómo nosotros lo desarrollemos y cómo nosotros lo fortalezcamos, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros hablamos de la sociedad, pues obviamente sabemos que la sociedad se forja a través de la comunicación y que para esto, pues obviamente desarrollamos un montón de normas, ¿verdad? Un montón de reglas, un montón de elementos que nos van a permitir comunicarnos. Y entran elementos allí en donde, pues obviamente tenemos una constitución, tenemos normas, tenemos leyes, pero a partir de estas también tenemos otros elementos que aunque no son tan tácitos como estos, pues existe, por ejemplo, la ética, existe, por ejemplo, la empatía, que nos permiten comunicarnos y nos permiten relacionarnos con los demás elementos que componen esta sociedad. ¿Vamos bien hasta acá? Sí. ¿Sí? Creo que todos, al estar inmiscuidos en esta sociedad, pues sabemos cuál es el rol y cómo funciona la sociedad. ¿Qué pasa, por ejemplo, si no existe una comunicación entre los elementos de la sociedad? ¿Qué pasaría? No habría un entendimiento. No habría un entendimiento. ¿Qué más? Es un caos. Conflictos. Es un caos, conflictos, reglas, desorden social, exactamente, sin reglas. Todos estos elementos, pues obviamente, malos entendidos. Entonces, todos estos elementos están hilados al proceso de la comunicación. Y creo que entendemos bien cuál es nuestro rol
en la sociedad y cuál es la importancia de la comunicación en la sociedad. Pero ojo, muchachos, recuerden que nuestra sociedad es cambiante. Nuestra sociedad tiene que ir cambiando y va evolucionando acorde a las necesidades que tiene el ser humano, que tienen los individuos. Y es aquí de donde nacen estos dos conceptos, sociedad de la información y sociedad del conocimiento, que es a donde nosotros queremos llegar. Resulta que con el uso de las nuevas tecnologías de la información y comunicación, ¿sí? Nuestra forma de interactuar, nuestra forma de comunicarnos ha cambiado totalmente. ¿Qué pasaba, por ejemplo, con los griegos? ¿Qué pasaba, por ejemplo, con los romanos, en donde el aprendizaje o el conocimiento era exclusivo de una clase social? No cualquiera tenía acceso a formarse, a instruirse, a tener conocimientos, ¿no? Era exclusivo de un sector y pues obviamente eran alabados, tenían un cierto estatus, etcétera, etcétera, ¿no? Fuera de eso, pues los demás eran ignorantes, no tenían acceso a esto, no tenían acceso a la lectura, a la escritura, aunque ya existía. Entonces, ¿qué sucede ahorita? Bien sencillito, ¿cuántos de nosotros tenemos un smartphone? ¿Cuántos de nosotros tenemos acceso a internet? Es más, ¿cuántos de nosotros ya no podemos vivir sin internet? Muchísimos, todos, yo creo, ¿no? Exactamente, ya para todo es, pues lo googleo, ya hasta se hizo verbo, ¿no? Googlear, el buscar ya es verbo, ya no es solamente, pues voy a entrar a Google, lo voy a buscar, ya lo hicimos verbo, ya es googlear. Entonces, este cambio de cómo nosotros interactuamos y cómo nosotros tenemos acceso a esta información, ¿sí? Da pie a esta sociedad de la información. Y esto es muy importante, muchachos, que nosotros vayamos entendiendo hacia dónde vamos. No es lo mismo una sociedad de la información que una sociedad del conocimiento. Tener información no te hace conocedor, no te hace sabedor, ¿sí? Por ejemplo, la maestra Heréndira tuiteó que está en un restaurante y tuiteó un platillo. Yo ya subí información y generé información. Estoy comiendo en el restaurante fulanito de tal y me estoy comiendo tal platillo. Esa información no les está dando un conocimiento porque a lo mejor pues, no se saben la receta, no ubican el lugar, no conocen no sé, la ubicación, etcétera, etcétera. ¿Sí? Entonces, esta es la diferencia entre sociedad de la información y sociedad del conocimiento. La sociedad de la información es la primera sociedad. Una hamburguesa de 3 pesos, de 3 pisos, porque soy arqui, exacto, me estoy comiendo una hamburguesa de 3 pisos. Esa es la diferencia, porque cuando nosotros emitimos información, y no estoy hablando únicamente de información que podemos producir en nuestros estados, cuando, por ejemplo, hay publicaciones y hay, no sé, revistas, foros, blogs, perfiles, cuentas, grupos, que están generando información, que te están dando información. Pero una cosa es que esté ahí la información y otra cosa es que esa información se convierta en conocimiento. Cuando la sociedad avanza, cuando el individuo toma esa información y lo convierte en conocimiento, ya está cambiando la perspectiva, ya está cambiando su actitud. Hay un concepto muy interesante sobre el aprendizaje y es a donde nosotros vamos. ¿Alguien sabe qué es el aprendizaje? ¿Qué es aprender? ¿No? Es comprender la información que te están dando. O sea, no Comprender. solamente, Ajá. sí, o sea, no solamente escuchar lo que te están diciendo, sino entender el porqué de las cosas. Ok, muy bien, vamos bien, Obtener Raúl. nuevos Conocimiento de conocimientos. cosas nuevas, perfecto. Obtener ese conocimientos de algo, ¿verdad? Ok. Buscar conocimientos. Buscar conocimientos, muy bien, Jenny. Puede ser adquirir. Por allí dice Eric que es la manera. Ajá. Adquirir alguna habilidad, Por allí estamos. algún conocimiento. Ok, muy bien, adquirir una habilidad. Vamos levantando la manita, ¿sale? Para que yo les vaya dando los turnos y después nos vamos con los mensajes que tenemos en el chat. ¿Les parece? Ok, Robbie, por allí. Es obtener conocimientos de cosas que no sabemos.
obtener conocimientos de cosas que no sabemos. Rosalía. Es adquirir conocimiento por algo que mediante el estudio. Ok, muy bien. Ricardo. Es cuando el aprendizaje te permite actuar diferente. Exactamente. Muy bien. Ana. Ana Alvarado. Es la habilidad, sí, es la habilidad que continuamente todos los días aprendemos algo nuevo y conforme lo vamos realizando, pues lo vamos aprendiendo mejor, lo vamos. Ok, se corta un poquito tu micro. Ok, entonces, adquirir nuevos conocimientos, obtener información, según el libro de 4 pasos, Alexi, adquirir nuevos conocimientos y habilidades, informarnos para razonar y entender el porqué de las cosas, el proceso de adquirir y aplicar conocimientos y habilidades. Muy bien, vamos, muy bien. Por allí tenemos manitas levantadas todavía. Tenemos a Dora y Rosalía, me parece. Ajá, empezamos por Rosalía. ¿No? Ok, Dora. Sí, mi aprendizaje es recibir información y con esto aprender nuevas habilidades. Ok, muy bien. No hay conceptos malos, entendemos que es el aprendizaje, pero hay algo que mencionó su compañero que es de extrema importancia. Cuando nosotros adquirimos un aprendizaje, nuestra actitud tiene que cambiar hacia eso que estamos aprendiendo. Les voy a poner un ejemplo medio burdo, pero muy bueno. Un niño va y mete el dedito en la vela. ¡Tas! ¿Qué le va a pasar? Se va a quemar, ¿verdad? Mete el dedito en la vela, en la posada, mete el dedito en la vela y ya se quemó. Ya aprendió que la velita encendida quema, duele. Pregúntenle si lo va a volver a meter. Ya no lo vuelve a meter porque le dolió. Su actitud hacia ese aprendizaje, hacia ese conocimiento cambia. Ya está cambiando su actitud. Entonces, cuando nosotros aprendemos, nuestras actitudes hacia eso tiene que cambiar. Si no, no aprendemos. ¿Cuántas veces cometemos un error y lo volvemos a cometer y a cometer y a cometer y a cometer de la misma manera? Es que ya le entendí, ya sé cómo funciona. No, no estás sabiendo cómo funciona porque tu actitud ante eso no la estás cambiando. Podemos tener un mismo caso, cometiste un error, no te funcionó, ok, le cambias. ¿Vuelves a fracasar? Sí, pero ya no fue por lo mismo. Ya eso que tú aprendiste en el primer paso ya cambió. En el segundo, ¿te falló? Bueno, te falló, no hay problema. Pero ya avanzaste porque no es el mismo problema que al inicio. Entonces, el aprendizaje de eso se trata. Más que de solamente adquirir conocimientos, más de adquirir información, es procesarla, es entenderla del por qué y cambiar esta actitud que nosotros tenemos ante esa información. ¿Vamos bien hasta acá? Ok, entonces cuando nosotros hablamos de sociedad de la información, es cuando a nosotros nos atiborran, ¿no? De toda esta información. Busquen, hagan un experimento, busquen la palabra, no sé, amar en Google. Les van a aparecer 200,400, 3,028 resultados. Tenemos información basta para entender qué es la palabra amar. Pero cuando nosotros entendemos el concepto y lo llevamos a un entendimiento, pasamos de una sociedad de la información a una sociedad del conocimiento, que es a donde nosotros queremos llegar, en donde nosotros no solamente tenemos información suficiente como para aventar para arriba, sino tenemos la información necesaria para entender de qué estamos hablando. ¿Vamos bien hasta acá entonces? ¿Sí? Sí, muy bien, maestra. Sí, maestra. Ok, perfecto, chicos. Bueno, entonces ya entendemos de qué se trata una sociedad de la información, ya entendemos que se trata una sociedad del conocimiento, pero ¿por qué es importante? Porque acuérdense que les mencionaba en un inicio, el proceso de la comunicación va a estar presente en la sociedad y tiene que ir mutando conforme la sociedad lo necesite. Ahorita, ¿sí? ¿Cuántas veces nuestra forma de interactuar, nuestra forma de comunicarnos tiene que cambiar y tiene que ser eficiente y tiene que dar resultado ante las nuevas necesidades? ¿Sí?
En esta pandemia creo que ha sido como la forma más obvia de darnos cuenta de cómo la tecnología realmente ha venido como al rescate de nosotros y cómo ha cambiado totalmente la interacción con nosotros, ¿no? Digo, sí era como obvio, por ejemplo, las cartas. ¿Quién escribe cartas todavía? ¿Quién usa el correo para mandar cartas? Creo que yo no tuve ni la fortuna de mandar una carta ni de recibir una carta por correo. Todo era, Erika, qué padre, o sea, de verdad. ¿Cuántos de nosotros utilizamos el email? Lo tenemos porque tenemos que darnos de cuenta, darnos de alta en el teléfono, ¿no? Pero realmente, ¿cuántos de nosotros usamos un correo? Casi ya. Surisaday, por la chamba, pero pues si no, porque te lo exigen, pero así como de que, lo voy a comunicar por un correo. ¿Qué es lo más obvio? ¿Qué es lo más práctico para nosotros ahorita? El WhatsApp, ¿verdad? ¿Qué más? El Messenger. El Messenger, ¿qué más? Facebook. El TikTok, Telegram. Facebook. Sí, Por ¿y se dan Instagram. cuenta? Un DM. Eric, dime allí qué es un DM. Telegram. Por allí me puso Eric que un DM. ¿Qué es un DM? A ver, avísame. No sé qué es un DM. Un mensaje directo. Un mensaje directo. Correo. Ok. Gracias. Un mensaje directo. Ok, perfecto. Pero me supongo que eso es de Instagram y de esa mensajería instantánea. Ok, sí, mensajería instantánea y Telegram. Ok, perfecto. Y se dan cuenta cómo también nuestra forma de comunicarnos cambia. Por ejemplo, ya no lo ponemos la carita con la sí que está muriéndose de risa y que está llorando. O sea, ya nos evitamos, ya no escribimos. Con emojis. Con emojis, exactamente. Con puros Ahorita, stickers. con puros stickers, o sea, ya hay conversaciones completitas de puros stickers. Entonces, exactamente, nuestro proceso de comunicación ha cambiado y tiene que cambiar. Entonces, sí debemos entender por qué tiene que cambiar, porque nuestra sociedad está cambiando, está mutando, ¿sí? Pero hay algo que es muy importante para mí expresarles. Cambiar por cambiar no tiene ningún sentido si no entiendes el concepto de lo que tú estás aprendiendo. Por ejemplo, es que yo sé natación. No, mijo, flotas, es diferente. No te sabes el braceo, no te sabes la patada, no te sabes cómo. Tú flotas, mijo. O sea, nadar no nadas. No te lleva la corriente y no te me ahogas. Entonces, eso es lo que sucede. Nosotros tenemos que entender del por qué, cómo nace, por qué surge todo esto, para que nosotros entendamos por qué nuestro proceso de comunicación está cambiando. Y sobre todo, más que entender del por qué está cambiando, cómo hacerlo eficiente en este cambio. Por ahí dice Joyce, empezamos a cambiar, a dejar de escribir por los mensajes de texto que teníamos que ahorrar caracteres por cada mensaje que nos los cobraban. Sí, claro, y se volvió una terrible tragedia para la ortografía y la gramática del qué cuando escribían XK, ¿no? Y se quedó, y hay generaciones que así se quedaron, ¿no? Escribiendo el por qué, y ahorita escribes WhatsApps que tienen que ser largos y lo vas escribiendo, ¿cómo? ¿Sí fuiste? Y está el celular, cuando no aprendemos a separar el uso de las comas, el uso de los puntos, el uso, ¿sí, no? Dice, ahora si nos envían emojis, stickers, lo tomamos como si fuera una respuesta de mala manera o como si estuviéramos enojados en el proceso. Sí, claro, se vuelven, esto se llaman netiquetas. Esto que nosotros tenemos se llaman netiquetas, que tenemos que aprender a cómo comunicarnos usando la tecnología. Por ejemplo, si alguien te escribe en mayúscula, se enojó porque está en mayúscula, aunque no sea así. O cuando queremos resaltar algo en mayúsculas, lo queremos hacer muy largo, ¡no! Y le ponemos un chorro de O, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas obviamente tienen que ir cambiando y nosotros tenemos que aprender a eso. O sea, pero no es solamente aprender a usarlos, o sea, no es solamente poner, GPI, no, a ver, o sea, espérame, ¿por qué nace el GPI? ¿De dónde nace el GPI? O sea, ¿cuándo lo voy a utilizar? Y para mí GPI no será GPS, o sea, y yo así como que, ¿qué onda? O sea, ¿seguro que es así? Y ya me dijeron, no, es que es gracias por invitar. Ay, qué payasos, dije yo, pero bueno, está bien, la chaviza. Entonces, en este sentido, muchachos, por eso les digo que es muy importante que nosotros entendamos del por qué. Cuando nosotros entendemos el por qué, podemos modificar estas acciones sin perder
el rumbo de lo que estamos haciendo. ¿Sale? ¿Vamos bien hasta acá? ¿Sí? ¿Seguros? Sí, maestra. Sí, maestra. Perfecto. Otro de los conceptos que dice, mi hijo dijo, papá, te trolearon. ¿Qué es eso, hijo? Ay, papá, sí, a mí también, no se crean, de repente salen con unos términos que ya yo me siento como el de la familia esa de los vecinos, ay, la chaviza. Y pues yo digo, pues ¿cómo? ¿Cuándo pasé de ser chaviza a ser el... Profe, o así es como que la falta de expresión, ¿no? Porque a veces estás leyendo un mensaje que te mandan que no te causa absolutamente nada de gracia, y más sin embargo uno contesta con el jajaja y no ni siquiera te causó gracia y no te estás riendo. Nada más contestas con el jajajaja y no te estás riendo realmente, ¿verdad? O sea, tu expresión no es esa. Sí, claro, sí. Empezamos a utilizar ciertos elementos para comunicarnos y a lo mejor los utilizamos de manera errónea, pero les vuelvo a repetir, eso es adaptarse, eso es aprender a desarrollar habilidades y competencias, porque ese es otro término muy interesante, para comunicarnos en la sociedad del conocimiento, ¿sí? Tenías que, sí, te mandaban el número, ¿no? Pues tal cosa y el viper, exactamente. O el telegrama, ¿sí se acuerdan cómo se abreviaba? Por ejemplo, en lugar de te invito, se ahorraban el espacio y era invitote, ¿no? ¿Sí sabían esa? Que para poner en lugar de decir te invito a la fiesta, el espacio, porque te lo cobraban, porque era por carácter, entonces ya no decías te invito, era invitote fiesta. Te invito. Y así se ahorraban pues espacios, ¿no? Ya fulanito o iniciales. Por los sí costos tenemos del que ir telegrama, cambiando. maestra. Mándeme. Por los costos que por cada letra pues era un costo, un precio diferente, entonces entre más espacios, más le salía caro el telegrama. Exactamente, porque era por carácter, era por espacio, era por rubro que te cobraban. Yaresi menciona algo muy importante, dice, tanto que nos cuesta aprender a escribir de manera correcta y llegan este tipo de modalidades y nos adaptamos a la perfección en poco tiempo. Ojo, una cosa es adaptarse y otra cosa es dejar lo correcto. Por ejemplo, ¿qué sucede cuando tú le dices a un chico que utiliza el GPI, que utiliza el OMG, que utiliza el por dos, que utiliza todas estas formas de escritura? Cuando le dice, a ver, redáctame una carta o hazme un currículum, hazme un memorándum, hazme un... Se quedan así, pasmados. O sea, ¿pero cómo? ¿Cómo inicio? Pues sí, ¿cómo se lo pones? Hazme un escrito formal. O sea, ¿de dónde? Entonces, esta es la parte que yo les decía. No está mal adaptarse a los procesos de comunicación o a las formas de comunicación que actualmente la sociedad del conocimiento y que las nuevas tecnologías y las nuevas tendencias y las nuevas generaciones están utilizando. Lo que es incorrecto es que dejemos de lado, ¿sí?, las bases. O sea, creo que cuando algo no funciona, se desecha, ¿no? Y se modifica por alguna otra. Pero seamos sinceros, cuando la ortografía, cuando la gramática, cuando la semántica, cuando la coherencia, cuando la cohesión ha cambiado a lo largo. No ha cambiado. Esa se mantiene. ¿Sí? Entonces, sí es importante que nosotros aprendamos eso y conozcamos la importancia de esto. Asenet, ¿sí? Una cosa es cuando uno utiliza ese tipo de lenguaje con la familia, con los amigos o así, y ya una muy diferente utilizarlo en un plano ya profesional. Aparte de que esas abreviaturas muchas veces, no sé si les ha tocado, que tienen como 50,000 significados diferentes. Entonces ahí también ya no se entiende el mensaje tal cual. A mí me tocó hace poco con mi hija que me puso una abreviación y para mí era una grosería y yo fui y la regañé y resultó que no era nada que ver con eso. Pero depende mucho de cómo nos acostumbramos. Habemos personas, me incluyo, que no tenemos una muy buena ortografía y luego llegan con este tipo de, nos amoldamos a este tipo de escritura y pues nos fue peor todavía. Sí, claro, o sea, es que existe todo este cambio, pero voy y reitero, o sea, no está mal.
tenemos que adaptarnos y tenemos que cambiar conforme nuestra sociedad nos los está solicitando. Pero las bases tienen que estar ahí, ¿sí? El cómo nosotros nos comunicamos y las bases de cómo se dio la comunicación en este caso tienen que estar allí, ¿no? Dice, en el Telegram era muy caro, 23.50 más 50 por palabra extra. Exactamente, ¿no? Bueno, entonces, por allí les mencionaba otra palabra que también es importante y es competencias, ¿no? Yo la primera vez que escuché la palabra competencias, dije, o sea, bueno, pero ¿contra quién voy a competir o qué? O sea, ¿contra quién es los garrotazos aquí o cómo va a ser? No, ya me dijeron, a ver, espérame, no es por ahí, ¿no? Y es que competencias actualmente habla de la capacidad que nosotros tenemos, ¿sí?, de desarrollar ciertas habilidades. ¿Cuál es la diferencia entre una habilidad y una competencia? Que la habilidad prácticamente naces con ella y la vas desarrollando de manera cotidiana, por decirlo así. Mientras que la competencia es la unión de estas habilidades más los conocimientos teóricos aplicados a la vida real. ¿Sí vamos bien hasta acá? Entonces, sí. Cuando alguien te dice, es que eres competente, no te está hablando de competir, es que eres capaz de hacer ciertas cosas. Es que tú eres competente para hacer esto, o sea, cumples con los requisitos para hacer cierto trabajo. ¿Sí? Entonces, cuando nosotros hablamos de competencias, de las habilidades de la comunicación, perdón, de las competencias comunicativas, porque para allá vamos, es precisamente todo esto que nosotros desarrollamos, todo esto que nosotros hacemos, del hablar, del escuchar, del leer y el escribir, llevados a otro nivel. Llevados a un nivel que va sustentado por un apoyo teórico, por un conocimiento teórico, ¿sí? Voy a poner, por ejemplo, un orador. Hay quienes son natos para tener esta habilidad de poder hablar en público, ¿verdad? Dicen, pues, con qué facilidad se pueden desenvolver y Perdón, ¿qué hice? Aquí está, perdón. Se pueden desenvolver en público sin ningún problema, ¿no? Tienen una facilidad para ser amigos, de poder contactar. Les voy a poner un caso. De manera personal, yo soy apática para poder hacer una relación así de la nada. O sea, a mí no me tienen que llegar a hablar y los examino y lo pienso y será que sí, será que no, para poder platicar con alguien de la nada. Pero mi hijo es todo lo contrario. Yo lo puedo llevar a una plaza, a un parque, y si hay un niño, hola, mi nombre es fulanito de tal y tengo tantos años y me gusta esto, ya viste tal juego y se va. Tiene una habilidad para poder expresarse. A mí me cuesta. Soy media india. O sea, querer hablar con alguien, porque me cuesta. Entonces, si a esto, por ejemplo, a un orador que tiene esta facilidad de poder comunicarse, le enseñamos cómo son las posturas, de qué se trata el convencimiento, de qué se trata poder dominar un escenario, los tonos de voz, la actitud, el tema. Cuando tú ya lo abundas de manera teórica, ¿qué sucede? Pues tienes un orador en su máxima expresión, que es capaz de dominar el escenario, que no solamente es esta habilidad con la que nació, sino todavía le estamos agregando conocimientos teóricos que le van a permitir desarrollar y fortalecer estas habilidades. Lo estamos volviendo competentes para una tarea. Por allí, Raúl, tenemos la manita levantada. Sí, bueno, ahí ya ve que comenta pues las habilidades con las que algunas personas nacen. A mí tengo muy presente pues las personas que pues tienen la habilidad de convencimiento, como o se dedican al área de ventas, por ejemplo, en un trabajo, pues ya nacen con esa habilidad de convencimiento, y pues ya si se les da una oportunidad de conocer, no sé, de a qué se dedica la empresa donde trabaja, pues con más razón obviamente van a desarrollar más esa habilidad de conocimiento. Sí, claro, exactamente. Este personal de ventas que no tiene a lo mejor la pena de que, no, gracias, a mí me dicen que no, vuelta para atrás, agarro mis chivas y ahí nos vemos, ¿no? Y como ellos, como mencionaba nuestro compañero, es, aparte de que tienen la habilidad, tienen la disposición, tú les pones el conocimiento, no, hombre, te venden hasta la suegra, pues. Entonces,
sí es importante. Entonces, por allí menciona precisamente Eric, dice, es como la habilidad para armar y desarmar cosas. Si tienes el conocimiento para poder hacer funcionar un equipo, tienes una competencia desarrollada, exactamente. O sea, a mí me pones a armar cosas y me sobran 30 piezas, ¿no? Ya, pues ya que se pare y ya es ganancia. Entonces, aparte del conocimiento, pues obviamente sí es de la habilidad, sí es tener el conocimiento. Por allí tenemos manitas levantadas, tengo a Moisés y luego a Surisadai. Sí, yo quería saber quién es ese que vende a las suegras. Quiero que vendan a la... Que venda la mía, dice. No, a ti te venden a la suegra. O sea. Ok, Surisadai, te escucho. Sí, bueno, también ahorita lo que comentaban eso del tema de las ventas, también creo que es parte muy importante que practiquen, porque cuando hay mucha gente que entra al área de ventas y pues no sabe ni hablar y le da mucho miedo. Y a base de entrenamientos, de prácticas y de todo eso, mucho personal de esa área llega a sobresalir a nivel súper importante. Entonces, no todo es cuestión de que se nazca con ese don, sino que también se practique y se entrene. Pues hay miles de métodos para hablar en público y para mejorar en todo ese ámbito. Sí, sí, claro. Nancy, por allí tenemos la manita levantada. Sí, buenas noches a todos. Quería comentar algo sobre este tema de la comunicación. En mi empresa donde yo laboraba, nos ponían a dar juntas y yo tenía una compañera que le costaba mucho trabajo comunicarse. No le gustaba hablar, le daba pena. Entonces, pues ella batallaba mucho cuando nos ponían a dar una junta o a decirle al cliente, explicarle, comunicarnos con él. Entonces, hasta que poco a poco se le fue quitando, lo que dice la compañera, es muy importante practicarlo también, lo del tema de la comunicación, porque nos va a servir mucho en el ambiente laboral también. Sí, claro. O sea, todo esto que nosotros estamos platicando, todo esto que nosotros estamos diciendo, no es únicamente nacer con la habilidad. O sea, es fortalecerla, es desarrollarla, es cultivarla, pues. Entonces, por eso se vuelve una competencia. Esa es la diferencia, lo que yo les decía. Esa es la diferencia entre una habilidad y una competencia. A mí me gusta mucho hablar también de este otro tema, porque hay un autor que se llama Sgarner, se me fue el nombre de pila, pero él habla y nos dice que todos los seres humanos tenemos inteligencia separada. Él habla de 8 inteligencias, ¿no? La espacial, la comunicativa, la interpersonal, todos, ¿no? Y dice, todos los seres humanos tenemos una habilidad con la que nosotros nacemos. Ya depende de nosotros qué tanto la fortalezcamos. Por ejemplo, hay quien dice, es que a mí me gustan las matemáticas y soy bueno para las matemáticas. Y hay quien dice, no, hombre, o sea, a mí las matemáticas, olvídate, pero soy muy bueno para el inglés, ¿no? Y no, pues yo ni las matemáticas ni el inglés, ay, pero cómo me encantan los animalitos, el paisajito, las plantitas. Cada uno de nosotros tiene esas habilidades. Yo lo comparo mucho con aquellos jueguitos que existían en aquel entonces, en donde competías, ¿no? Ibas compitiendo y conforme ibas compitiendo ibas ganando puntos. Y entonces, por ejemplo, ya te volviste más fuerte, ya te volviste más rápido, ya te volviste más, ya brincas más, y te iban dando y tú ibas eligiendo conforme ibas compitiendo hacia dónde lo ibas poniendo, ¿no? Entonces, la idea de esto es que nosotros fortalezcamos todo esto. Entonces, que no solamente seamos buenos en matemáticas porque ya lo traigamos, que le chambiemos para que entonces seamos buenos para el inglés, que le chambiemos para que entonces también seamos buenos con los animalitos, que le chambiemos para que también seamos buenos en música. O sea, entonces, al final, vamos a ser integralmente buenos para todo. Pero no quiere decir que así nacimos, o sea, quiere decir que tuvimos una habilidad y que esa habilidad nos sirvió para poder desarrollar las otras. ¿Sí vamos bien hasta acá? Sí. Sí, maestra. Ok, perfecto, muchachos. Bueno, entonces sí nos quedan claros estos conceptos. Digo, es importante que nosotros, o bueno, por lo menos para mí, discernirlos,
porque muchas veces existen como confusiones, porque a pesar de que sí los vemos, no abundamos tantos en él. Sociedad de la información, sociedad del conocimiento, competencias, y diferenciar lo que son las competencias de las habilidades. ¿Sí vamos bien hasta acá? Dice Raúl, dice, pues yo voy por tortillas y regreso con crema, tostadas, hasta cigarro, y eso que ni fumo, por eso le saco la vuelta a los vendedores. Pues imagínense, hay un chiste, ¿no? Hay un chiste que le dice que pues un empleado en su primer día de ventas vendió no sé cuántos cientos de euros, y le dice, oiga, ¿cómo vendió? Porque pues el señor vino, y dice, ¿cómo le vendiste? Porque pues le vendí una lancha. Pero ¿cómo le vendiste la lancha? Porque pues que le enseñé las cañas de pescar. Pero ¿y cómo llegaste a las cañas de pescar? Porque le mostré un anzuelo. ¿Y cómo llegaste al anzuelo? Porque pues está medio fuerte. Dice, pues es que su señora estaba en sus días y venía por unas compresas, dice, y como no iba a hacer nada el fin de semana, pues que se fuera a pescar. Y entonces le vendió la lancha, le vendió los anzuelos, esa habilidad, ¿no? Entonces, por allí vamos. Aquella persona que tiene esta habilidad, este don, pues no es solamente el don, es tener el conocimiento. Les voy a poner una cosa. Yo les mencionaba hace rato, yo soy muy mala para poder tener una relación fuera de mi círculo social. Pero, si les soy sincera, cuando yo doy mi clase, a mí me encanta platicar y externar y dar ejemplos y moverme y esto. Pero no quiere decir que así soy. Es porque en algún rinconcito de mi ser tengo el conocimiento tanto de mi materia como de la habilidad de la comunicación. O sea, sería el colmo que una maestra que te da habilidades de la comunicación no sepa hablar, no sepa expresarse, no tenga conocimiento del tema, no te convenza, no te instruya, incluso no te motive pues para que hagas la tarea. ¿Sí? Entonces, a eso le llamamos ser competentes. Y no quiere decir que yo sea 100% competente, estoy en mi formación, pero lo estoy intentando. ¿Vamos bien hasta acá? Maestra, Sí, ¿cómo maestra. dijo que se llama el autor de las 8 inteligencias? Se llama Gardner y el tema se llama inteligencias múltiples. Ok, gracias. Sí, de nada. A Zenet, tenemos la manita levantada. Yo creo que eso también de lo que son las habilidades, muchas personas, me incluyo, nacemos con la habilidad de hablar y hablar y hablar y hablar y hablar. Y de convencer a la gente. Me pasa mucho y me ayuda mucho en mi trabajo. Pero también es como, no me acuerdo quién en el chat dijo ahorita, una necesidad. A mí en algún momento sí era muy penosa para hablar, pero pues tenía que generar dinero y la única manera de generar dinero era hablando. Y el problema fue cuando me di cuenta con hablar generaba y para que me callaran fue el problema. Entonces, ahí es donde muchas veces las necesidades nos hacen tener ciertas habilidades que a veces nosotros ni siquiera sabíamos que teníamos. Yo siempre me considero una persona malísima para la cocina y luego resultó que cocino muy bien, pero todo fue a raíz de una necesidad que tuve que aprender a cocinar y pues se van dando las cosas. Así es. Esta parte si no existiese una necesidad por parte del ser humano que cubrir, simplemente no estaríamos en donde estamos, ¿no? A alguien se le dio la necesidad de, pues es que está muy dura la tirada hasta allá, ¿no? Pues inventemos la bicicleta, y luego ya no fue la bicicleta, inventemos el carro, está muy dura la pedaleada, pues ya le metamos el motor y pues ahora, ¿sabes qué? Ya me cansa la patita en el, ¿cómo se llama? En el estándar, pues hagamos uno más sencillo, hagamos el automático. O sea, sí te tiene que haber una necesidad, ¿no? Y eso es importantísimo, que nosotros sepamos utilizar nuestras habilidades para cubrir una necesidad, y si no, desarrollarlas para cubrir estas necesidades. Muy bien, tengo la manita levantada por ahí de Neon Black. Tu micro está cerrado, tu micro. Ok, ya está. En mi caso, por ejemplo, yo platico y converso mucho con los muchachos de militar. Doy instrucciones militares a los muchachos y yo veo que muchos entienden y muchos no. Todos los muchachos que hacen el código de justicia militar, cómo se hace un arma, cómo se desarma, plan de defensa.
Entonces todo eso ya lo estuve desarrollando bastante en el medio y yo veo que sí funciona. Ahora sí que me quedé esa experiencia, ahora me mandan a México a las convocatorias. Y pues sí, en mí yo soy bien difícil para que comunicarme con los demás, pero ya ahorita ya lo superé. Excelente, excelente. Miren, acá hay algo muy importante y es que yo se los mencionaba desde un inicio. Nosotros tenemos 4 habilidades o existen 4 habilidades: el hablar, el escuchar, que es muy diferente a oír, el escribir y el leer. Y aunque son básicas, tenemos que fortalecerlas, porque una cosa es hablar, ¿sí? Una cosa es emitir un sonido y la otra es emitir un mensaje. Entonces, tener las palabras adecuadas, conocer los conceptos adecuados, eso nos va a permitir tener una comunicación. Pero también tenemos otra contraparte. Oír es percibir el sonido. Escuchar es entender el mensaje, que también se tiene que desarrollar, ¿no? De repente no les pasa que, bueno, aquellos que somos casados, empieza la discusión y llega un momento como que se pone en mute, ¿no? Sí, 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 sí. No escuchaste nada. Oíste todo, pero no escuchaste nada. Porque tú ya empezaste de alguna manera a desarrollar esta habilidad. Cuando escuchas, cuando oyes, cuando escuchas, cuando oyes. ¿Sí? Son partes de estas habilidades. ¿Sí? No lloro, nomás me acuerdo. Entonces, en esa parte es importante, ¿no? Que nosotros entendamos que una cosa, ahora sí, una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa. Una cosa es oír, percibir el sonido, pero la habilidad que nosotros tenemos que desarrollar es el escuchar, el entender el mensaje. Y conlleva mucho más cosas, por eso les decía, no es solamente la habilidad con la que nosotros nacemos, es fomentarla, es desarrollarla, es fortalecerla con todos estos conocimientos. ¿Vamos bien hasta acá? Sí, maestra. Ok, perfecto, chicos. Esta presentación creo que ya la conocemos. Les voy a pedir un favor, como voy a hacer en la presentación, me cuesta mucho a veces leer tanto lo que escriben como quienes tienen la manita levantada. Entonces, si necesitan hacer una participación, la vamos a hacer en orden y me abren su micro para poder participar. ¿Sale? Ok. Bueno, hablamos de las dimensiones de la competencia comunicativa. ¿Qué son? Bueno, las dimensiones de las competencias comunicativas son todos estos elementos que nos van a permitir a nosotros desarrollar este proceso de comunicación, ser competentes a la hora de comunicar. Dice que para construir un mensaje adecuado, el hablante debe tener en cuenta, mediante conocimientos, situaciones sociolingüísticos, culturales, pragmáticos, discursivos, textuales, etcétera, que intervienen en el proceso de la comunicación. Un ejemplo muy claro, incluso muy burdo, por ejemplo, aquel que habla inglés y aquel que solo habla inglés y aquel que solo habla español. Pónganlos a platicar. ¿Qué tan eficiente podría ser ese proceso comunicativo? Sería complicado porque pues existen elementos que no les permiten. A lo mejor el otro sabe expresarse muy bien en inglés y conoce los términos y todo, pero en inglés. Y el otro a lo mejor es muy buen receptor, escucha y entiende, pero en español. Entonces ya tenemos allí elementos que no van a permitir que este proceso de comunicación se dé. ¿Vamos bien? Sí. Ok. Dice, la dimensión sociolingüística. La dimensión sociolingüística dice que se refiere al uso apropiado del lenguaje en situaciones reales de comunicación. Va a tomar en cuenta, obviamente, todas estas partes del contexto que se pueden dar tanto en el proceso de la comunicación y obviamente tiene que estar relacionado con la situación de las personas que están interactuando, así como el propósito de la comunicación, las normas y las convenciones que lo rigen. Un ejemplo, México, a pesar de que todos hablan, bueno, en su mayoría hablan español, no podemos comunicarnos de la misma manera una persona que vive en el norte con una persona que vive en el sur. Y para esto, pues obviamente que nosotros podamos comunicarnos de manera eficiente, tenemos que tener en cuenta todo lo que es el contexto, todo lo que lo rodea.
algo que me pasó a mí llegando a Monterrey es que, bueno, para empezar, yo no soy originaria de Monterrey, de Nuevo León, perdón. Algo que me pasó es que cuando yo llegaba en Nuevo León, hablan muy fuerte. Y yo decía, bueno, ¿y por qué está enojado? O sea, ¿qué le dije? O sea, pues, solo le pregunté algo. Y son muy fuertes y manotean. O sea, pero ¿y ahora por qué está enojado? Y entonces yo me sentía, yo decía, bueno, ¿y en dónde la regué? ¿En dónde la regué? Porque pues ya me está gritando, ya me está manoteando, no conocía el contexto en este caso del proceso de comunicación. Ahora ya entiendo, o sea, no están gritando, no están enojados, no están, así hablan. Entonces, esta parte es precisamente la cuestión sociolingüística. Y en esto hablamos, por ejemplo, de la cuestión del contexto. Ahora, si hablamos de las palabras, si hablamos de cómo se comunican, de cuáles son sus frases, de cómo... Todo esto es lo que nosotros tenemos que ver. Y no solamente hablamos de lugares geográficos distintos, podemos hablar incluso de contextos en nuestro mismo espacio que nos van a permitir esto. O sea, no nos comunicamos igual con mamá, con papá, que con nuestra pareja. No nos comunicamos igual con nuestra pareja que con nuestros hijos. No nos comunicamos igual con nuestra familia, con alguien del trabajo, y mucho menos con nuestro jefe o un subordinado. Tenemos características distintas para podernos comunicar. Y ahí es donde viene o interviene la competencia sociolingüística. ¿Vamos bien hasta acá? Por ahí tengo manitas levantadas, ¿escuché? ¿No? Ok. No, maestra. ¿Acuerdas? Ok, perfecto. Pues ya decíamos, ¿no? Requiere del conocimiento de uso de marcadores, o sea, de marcadores de relaciones, el tú, el usted, expresiones populares, refranes, modismos, normas de cortesía, diferencias de registro, dialectos, acentos, lo que yo les decía, las variaciones lingüísticas según la edad, la clase, grupos sociales, etcétera, etcétera, ¿no? Algo que fíjense que me sucedió y que era muy curioso cuando yo llegué a Nuevo León, es que por lo menos en mi pueblo, pues sí, a todos los adultos le hablamos de usted, a todos, o sea, yo, no sé, una persona 3, 4 años mayor que yo, para mí es de usted. No, es que usted, un jefe, aún así sea más joven, para mí es de usted. Y entonces, para mí, de alguna manera, culturalmente fue un poco, no chocante, pero sí me llamó mucho la atención, porque de repente yo tenía que tratar con chicos y me hablaban de tú, ¿no? Y es que tú, y es que oye, y me hablaban por mi nombre, ni siquiera me hablaban por maestra, por miss, o sea, no, es que Heréndira, fíjate que, yo decía, ay, majadero, pelado, y somos iguales, o sea, pero no entendía esta parte del contexto, ¿no? Entonces, son elementos que nosotros tenemos que tomar en cuenta. Y obviamente cuando tú te predispones a esto, pues obviamente ya también el proceso de comunicación cambia. Ay, pelado, ¿qué se cree? ¿Por qué me está hablando de tú? Ni que fuéramos iguales. Y entonces tu reacción hacia ese proceso de comunicación ya interviene y ya antepusiste un sentimiento, un estado de ánimo para poderte comunicar con ellos. ¿Escuché por allí una manita o un mensaje? Sí, maestra. Antes a las personas adultas o los papás, como dice usted, se le hablaba de usted, ¿verdad? Y ahora los nietos a la abuelita ya le dicen de tú, pues hablan de tú. Sí, exacto. Digo, vamos cambiando y vuelvo a repetir, no está mal, simplemente es entender cómo comunicarlos, ¿sí? Cómo el proceso de la comunicación está cambiando. Bueno, vamos con la dimensión estratégica. Dice que nos ofrece las estrategias de comunicación verbal y no verbal que utilizamos para subsanar errores, o sea, malos entendidos, en la comunicación con el fin de hacerlos efectivos. Requiere de conocimientos como recursos de autoobservación, corrección, mejora, adaptación de los mensajes, obviamente, acorde a las situaciones y con el fin comunicativo. Esto es muy importante, muchachos. Cuando nosotros notamos que nuestro proceso de comunicación no es lo suficientemente efectivo, tenemos que hacer uso, ¿sí?, de otras estrategias. A lo mejor gestos, a lo mejor movimientos, ademanes, a lo mejor no era así, o cambiar la situación, lo que platicábamos hace rato de los chicos, de los más chicos, que cómo se comunican ahora, ¿no? Por 2, por 3, el GPI, cuánta cosa, y tú dices, o sea, ¿qué onda?
Entonces ya tú le dices el antro, ya no existe el antro, ya no le dices ciertas modificaciones que le tienes que hacer a tu proceso de comunicación para que obviamente vaya siendo efectivo. Y a esto le tenemos que sumar comunicaciones tanto verbales como no verbales para poder corregir algún detalle que pudiese existir en el proceso de comunicación. Manita levantada, dígame. ¿No? Yo, maestra. Ajá. Entonces, la competencia lingüística es aquella que nos da la habilidad para adecuarnos en el momento en el que estamos con las personas que estamos para comunicarnos. ¿Así entendí? Sociolingüística, mira, todas estas competencias intervienen en el momento de comunicarnos, nada más que con características específicas. Por ejemplo, la competencia sociolingüística te dice, fíjate con quién estás hablando, en dónde estás hablando y cuáles son sus características socioculturales para poderte comunicar con él. Para ver la situación comunicativa específicamente en la que estamos. Exactamente, ¿sí? Exactamente. En este caso, por ejemplo, si vas a hablar tú con un gerente de, entonces, digamos, tu trabajo, tu jefe, pues obviamente no le vas a hablar de tú. Obviamente que son etiquetas que te da precisamente la competencia sociolingüística. A ver, si este fulano es mi gerente, es mi jefe, pues le voy a hablar de usted. A lo mejor no voy a usar palabras tan comunes o tan, ¿cómo se dice? Tan, pues, ¿cómo corrientes. No corrientes, pero tan comunes como lo podemos hacer como lo hacemos con la familia, con los amigos, ¿no? A lo mejor tenemos que usar términos un poquito más técnicos. Exactamente, la distancia que podemos tener con él, o sea, cuando te vas a comunicar con alguien que no conoce, no te lo sientas aquí al ladito, pues le das su espacio. Todos estos elementos sociolingüísticos son precisamente lo que nos van a permitir, o sea, todo lo que rodea a la persona, tanto la persona con la que te vas a comunicar como propia. Es como que sabemos cómo comportarnos con ciertas personas, ¿verdad? Es el lenguaje que tenemos que utilizar, entonces ahí es como que aplica, ¿verdad? Exactamente, o sea, no te expresas de la misma manera en una iglesia, en una biblioteca, en un parque, en un bar, en una cafetería, en una escuela, interviene, ¿sí? Entonces, a eso se llama, o a eso se le denomina dimensión de la competencia sociolingüística, ¿sí? ¿Sí nos queda claro? Sí, maestra, gracias. Ok. ¿Perdón? Ok. Sí que queda muy claro, gracias. Perfecto. Bueno, tenemos la estratégica. La estratégica es aquella que te va a permitir de alguna manera estructurar, su nombre lo dice, una estrategia para que tu proceso de comunicación sea bueno. La regaste, no era lo que querías decir, no, intervienes de ese, no, es que no era así. A ver, mi caso, ahorita se van a dar cuenta y lo voy a hacer muy notorio, bueno, o es muy notorio conmigo, porque cuando yo a veces no encuentro una palabra, ¿sí?, que se me venga a la mente que sea necesaria para describir el concepto, utilizo ejemplos. Esa es mi estrategia. Y aparte de la estrategia, que es expresarles un ejemplo, soy muy gestosa. Hago muchos gestos, muevo mucho las manos, trato de siempre moverlos a que se imaginen algo. Esa es mi estrategia para que entonces yo subsane ciertos errores que tengo en mi proceso de comunicación. Y entonces, si no lo puedo hacer de manera verbal, lo voy a hacer de no verbal. Lo que yo estoy buscando es que este proceso de comunicación que nosotros tenemos sea eficiente, ¿sí? Y que ustedes entiendan realmente lo que yo quiero dar a entender. ¿Vamos bien hasta acá? ¿Sí? Sí, maestra. Ok, escuché manita arriba. Acuérdense que no los puedo ver, ¿no? Por el tipo de presentación que estoy teniendo, no veo si levantan la manita. Dentro de las estrategias sería buscar alternativas de comunicación. Claro, sí, o sea, por ejemplo, no te funcionó un ejemplo, bueno, pues utilizas una analogía. No te funcionó la analogía, pues entonces utilizas un elemento no verbal, algo físico. Es buscar la manera precisamente de que te entienda, ¿sí?
Ok. Algo así como la improvisación. Ahí me resultó algo así que, por ejemplo, los cantantes que están a medio espectáculo y se les olvida la letra y en lugar de quedarse callados, le meten otras frases, otra letra, pero sin dejar de seguir cantando. Exactamente, exactamente. Puede ser. De hecho, pues busca mucho esa parte, ¿no? Que el proceso de la comunicación no se corte. A ver, y que esto es, que también lo mencionan, lo voy a regresar tantito. Si ustedes se fijan, dice autoobservación, corrección y mejora. A ver, me voy a observar qué tan bueno soy comunicando y también voy a observar qué tanto me están entendiendo. ¿No me entendieron? Bueno, entonces si me veo que tienen como carita de que qué onda y qué está queriendo decir o qué, la estoy regando, no está funcionando mi proceso de comunicación, voy a buscar otra estrategia para que puedan entenderme. ¿Sí? ¿Vamos bien? Sí, también Sí, otra maestro. manera es de que, no sé si se han dado cuenta, por ejemplo, Carlos Octavio Sánchez o pues ahorita se ven algunos así que son oradores muy buenos y para llamar la atención, dicen con algo bien sencillo, bien gracioso y llaman inmediatamente la atención de las personas. En el kinder así se usa también el jugar aprendiendo o aprendiendo a jugar, perdón, y en los scouts y en muchas partes llaman la atención a las personas de diferente manera. Sí, así es. Esa es la idea, que el proceso de comunicación no se trunque. Entonces es buscar por eso se llama estratégica, porque pues de alguna manera es como buscar la forma que sí te entiendan. ¿Sí vamos bien hasta acá? Sí. Ok. Ok, vámonos con la dimensión pragmática. Dice, es el uso funcional de la lengua relacionada con el conjunto de conocimientos contextuales y culturales que debe poseer un hablante para que su comunicación sea adecuada y logre sus propósitos de comunicación. El explicar, el especular, el rechazar, el retractarse, el negar, el clasificar, el preguntar, el perdonar, el felicitar, el saludar, el agradecer, el pedir. Bueno, ¿cómo lo vas a hacer? Por ejemplo, si vas a saludar, no vas a llegar gestoso, con la cara agria, pues estás saludando. O sea, si vas a agradecer, no vas todo triste, no vas todo apagado. Cuando nosotros conocemos todos estos elementos contextuales, todas estas etiquetas que nosotros tenemos que realizar para poder hacer nuestro proceso de comunicación, hablamos de la cuestión pragmática, de todas estas normativas que nosotros tenemos que realizar en el proceso comunicativo, tanto con nuestros oyentes como el que tú tienes que lograr. Si ustedes se fijan, son como muy parecidas, bueno, no parecidas, pero están como muy ligadas íntimamente. La pragmática, por ejemplo, tiene que ver mucho con la sociolingüística, porque la sociolingüística te está diciendo, a ver, toma en cuenta todos los elementos que rodean a tu proceso de comunicación. Y la pragmática te está diciendo, más allá de tener conocimiento de todo lo que está rodeando, tienes que conocer, ¿sí?, cuáles son las etiquetas o cuáles son los protocolos culturales y contextuales que te van a permitir, ¿sí?, realizar este proceso de comunicación. Hace muchos años, chicos, a mí me pasó algo muy curioso. Por ejemplo, yo llegaba a la casa de mi familia y pues, ay, ¿qué onda? Y todos besos, ¿no? Y resulta que en ese entonces habían dos chicos, dos mormones sentados en la sala, pero pues yo no me sé sus etiquetas de comportamiento y nada. Para mí, el no saludar, o sea, si saludas a alguien de beso, saludas a todos de beso, porque ese es mi contexto y así, por decirlo así, así me educaron, ¿no? Entonces yo llego y empiezo a repartir besos y llego con ellos y hola y beso. Oh, sorpresa, la cara, ¿qué hacen? Porque ellos no saludan de beso. No que estuviera mal, pero se sonrojaron, se pusieron, si eran blancos, quedaron como tomates. Y yo así como que, ¿qué? O sea, ¿qué? Y entonces mi primo me explica, es que ellos no saludan de beso. Y yo, me hubieras dicho antes, hermano, porque ya me los besuqué a los dos. Digo, y no con otra intención, pero para mí era muy normal saludar de beso. Entonces, cuando nosotros hacemos este proceso precisamente de poder comunicarnos, no, que van a estar guapos, no, aquí pura carne nacional se consume. Entonces,
es complicado. Entonces, cuando tú vas a hacer esto, tiene que intervenir la cuestión pragmática. Tienes que conocer cuáles son las reglas de comunicación y etiquetas de comunicación que necesitas para llegar a hacer este proceso, ¿no? Cuando ustedes llegan a dar un pésame, o sea, pues alguien falleció y todo, y van a dar un pésame, no llegas matado de la risa. O sea, no llegas así con la sonrisota de oreja a oreja, ¿no? Pues llegas serio, llegas templado, llegas sobrio. No sobrio, o sea, sobrio que bien, pues, ¿no? Entonces, porque vas a dar el pésame, sabes a qué situación te estás enfrentando, ¿no? Si vas por ejemplo, a una misa, pues no llegas echando relajo, no llegas diciendo barbaridades, llegas pues, a una actividad en específico y cómo interactúas ahí, pues también, ¿no? ¿Vamos bien hasta acá? Chicos, Sí. ¿vamos bien? Ok. Sí, todo bien. Sí, maestra. Ok, ¿alguien quiere participar? Escuché manitas levantadas por allí. Sí, yo estoy entendiendo por lo que está explicando ahorita, tiene mucho que ver en la expresión corporal. ¿En la pragmática? ¿Perdón? Sí. Pregunto si en la cuestión pragmática. Sí. Mira, Sí. más que la expresión corporal, Ajá. es cómo tú te tienes que comportar en este proceso de comunicación. Lo vamos a poner por países, ¿no? España. Ok. Los varones, varón, un saludo, es muy normal, beso en la mejilla, ¿no? Acá tú ves a un varón saludándose, beso en la mejilla, pues ya dijiste que estos batean chueco. ¿Qué pues? ¿no? Entonces, eso es una cuestión de contexto, ¿sí? Cómo tú sí tienes que conocer estas reglas para poder abordar y proceder un proceso de comunicación. Si tú te vas a dirigir a tu jefe, un gerente, no llegas de antemano y hola, y le plantas un beso. ¿Qué tal? Mucho gusto, porque esa es la regla, ¿no? Incluso a veces ni le das la mano, ¿qué tal? Mucho gusto, y sabes cuál es la distancia que tienes que tener con él, ¿sí? Si tienes una reunión de trabajo, no te le repegas aquí a tu compañero, pues a cada uno tiene su lugar y hablas, mira cómo estás, si se tratan de tú. Si no, yo recuerdo, sé de muchas empresas que les obligan, oye compañerito, oye compañero, a que con todo se tienen que referir como compañeros. Y hay empresas que son a lo mejor menos formales, que dicen, fulano, sutano, perengano, o sea, se hablan de su nombre. O sea, son parte de las reglas que se tienen que seguir en este proceso de comunicación. La pragmática a eso se refiere. ¿Cómo tú tienes que conocer estas reglas para generar este proceso de comunicación? La manita levantada, ¿quién fue por allí? Yo, maestra. Ajá. Hay algo curioso conforme a lo que es medir el lugar donde yo me encuentro para poder saber expresarme. He tenido la oportunidad de trabajar en negocios que persiste dentro del comportamiento el que tú te sepas el nombre de la persona, ¿sí? Porque es un método de respeto y de un valor agregado el que tú puedas decir, ok, vamos a decir, tengo aquí a dos compañeras, en este caso, señorita Liliana. Sí, Liliana, no sé, López Pérez, un ejemplo, ¿verdad? ¿Qué le parece tal cosa en cuestión a, como usted, ¿verdad? Maestra Fulvia, ¿qué le parecería tal cosa? O sea, es por educación el hecho de estudiar el lugar donde yo me encuentro o prepararme para ir al lugar y hablar de la manera adecuada. Así ¿sí? es. Entonces, sí, perdón, disculpe, y entonces con esto podríamos evitar quizás esos malos entendidos que la ocasión pudo haber hecho la preparación, ¿no? Exactamente. Acá hay algo bien interesante que debemos de tomar en cuenta. Por eso les decía, por ejemplo, la pragmática está muy relacionada con la sociolingüística. Sí, está muy relacionada. Nada más que la pragmática habla como de estas reglas
de comportamiento que nosotros tenemos que tener, mientras que la sociolingüística te dice, analiza con quién estás hablando. Si, por ejemplo, hablamos con, digo, una persona originaria de Tabasco, pues sabemos que tiene esa jocosidad, ¿no? Una persona del puerto de Veracruz, sabemos que su forma de expresarse, pues es como muy jocosa, como muy, muy abierta. ¿Qué dijiste, Brody? Pues ahí está. Entonces, ¿sabes cómo vas a poder relacionarte con él? ¿Sí? Mientras que en la pragmática te dice, a ver, ¿cuál es la regla para que tú puedas abordar y hacer este proceso de comunicación? ¿Sí? Entonces, por ejemplo, mientras el Brody es, pues amigo, paisano, hermano, en algunos otros lados lo mencionan así. En Chiapas, de donde yo soy originaria, por lo menos de la ciudad donde yo soy originaria, es Chito, oye Chito. O sea, y no te están diciendo nada que, oye tú, ¿no? Y en otros lugares es otra palabra, y en otros lugares, y así va cambiando. A eso se refiere el sociolingüístico. Mientras que la pragmática es, a ver, ¿cuáles son las reglas de comportamiento para hacer el proceso de comunicación? ¿Vamos bien hasta acá? Sí. Sí, ya entendí. Ok, perfecto, chicos. Bueno, vámonos con la lingüística. Esta competencia, pues básicamente es esto que nosotros aprendemos, el conocimiento tácito y adquirido que poseemos sobre la lengua que usamos, lo cual nos permite producir un número ilimitado de enunciados. Esta requiere morfología, sintaxis, gramática, fonética, fonología y semántica. Se los decía hace rato, nosotros tenemos 4 habilidades, dentro de ellas está hablar, pero nosotros no decimos palabras a la y se va. Todas estas palabras, o cómo nosotros vamos hilando estas palabras para hacer enunciados, ¿sí? Tienen un orden, tienen un significado, tienen un objetivo. Entonces, cuando interviene la morfología, la sintaxis, la gramática, la fonética, la fonología, la semántica, el cómo lo digo, en qué tono lo digo, a qué velocidad lo digo, o sea, todo esto va a intervenir, ¿sí? Aunque no nos los hayan enseñado en esta competencia lingüística, ¿sí? Hay una frase que me encanta mucho porque la podemos pronunciar de 3 maneras distintas, ¿sí? Y en las 3 significa cosas diferentes, pero es lo mismo. Por ejemplo, ¿ya veniste vieja? Está preguntando, ¿ya veniste vieja? Y la otra, ¿ya veniste vieja? O sea, le está llamando vieja. Ya veniste vieja. No le gustó que llegó la vieja. ¿Sí? Son los mismos con diferentes tonos, con diferentes acentuaciones, con diferentes pronunciaciones. ¿Sí? Entonces, a esto se refiere la habilidad lingüística, cómo nosotros todos estos conocimientos de la lengua que nosotros dominamos interviene y el cómo lo procesamos y el cómo lo emitimos. ¿Sí vamos bien hasta acá? Sí, maestra. Todo bien. Maestra. Ok, perfecto. Y por último llevamos a la discursiva o la textual y dice que nos faculta para producir textos completos, cohesión a partir del uso de las formas gramaticales y el significado de las palabras y coherencias. Esto es interesante. Cohesión, coherencia, cohesión, tipología textual. Lo que nosotros expresamos y lo que nosotros hacemos con nuestros sonidos, lo que les acabo de mencionar, cómo suena diferente una frase, una misma frase suena de 3 maneras distintas. Es como nosotros lo tenemos que hacer de forma escrita. La comunicación no es únicamente de la cuestión oral, también interviene la cuestión escrita. Entonces, si nosotros no utilizamos todos estos elementos de cohesión, de coherencia, de tipología textual, ¿sí? Definitivamente no vamos a transmitir el mismo mensaje. No nos vamos a dar a entender como nosotros quisimos. ¿Sí vamos bien hasta aquí, chicos? Sí, maestra. Sí, maestra. Sí, maestra. Sí, maestra. Y por último, llegamos a las habilidades lingüísticas, que era lo que yo les decía. Una cosa son las competencias y otra cosa son las habilidades. Y las habilidades lingüísticas precisamente son estas: hablar, escuchar, escribir y leer, que son las habilidades con las cuales nosotros llegamos al mundo, desarrollamos, pero que ahorita, ¿sí? Y que esa es mi intención, nosotros en lugar de hacer las habilidades, les vamos a hacer competencias, ¿sí? Les vamos a dotar de conocimientos teóricos, les vamos a dotar de un poquito más de formación, de fortalecer, para que seamos competentes en estas habilidades, ¿sí?
Y pues obviamente dice que la formación lingüística implica el desarrollo de estas habilidades analíticas para entender cómo funciona el lenguaje y cómo se utiliza. ¿Vamos bien? Sí, Arqui. Sí, maestra. Ok, perfecto. Tenemos hablar, que decíamos que es la expresión oral, es la capacidad que nosotros tenemos de expresarnos correctamente. Y esto es lo interesante, porque hablar no es emitir sonidos, aquí lo está diciendo de una forma muy puntual, es la capacidad que tenemos de expresarnos correctamente, ¿sí? De utilizar la lengua, ¿sí? O sea, no la lengua física, o sea, sino nuestra habla, ¿sí? Como una herramienta para dar a conocer ideas, sentimientos, un mensaje, pero que realmente sea emitido con esta fidelidad con la cual nosotros queremos darlo a entender, ¿sí? Con estas palabras exactas, con este acento exacto, con esta acentuación, con esta pronunciación correcta. Y dice, pues que obviamente es emitir sonidos articulados, ya sea para palabras, sirve para expresar nuestras ideas y sentimientos, y es la principal forma de comunicación. Tenemos por el otro lado, escuchar, que es la comprensión auditiva. Y esto era lo que mencionábamos hace rato. Una cosa es oír y otra cosa es escuchar. Mientras oímos, que es percibir el sonido, escuchar es entender lo que se oye. ¿Vamos bien hasta acá? Sí, maestra. Sí, escribir, dice, ¿qué es la expresión escrita? Es saber escribir correctamente. No es poner los símbolos por poner los símbolos. O sea, no es LA, es la. No. Es elegir las palabras correctas, escribir las palabras correctas. La acentuación, el signo de admiración, la coma, el punto, el dos puntos, el punto y coma, correctamente. Tener esta cohesión de palabras, tener esta cohesión de ideas, para que entonces esto que nosotros escribimos tenga un significado. ¿Vamos bien hasta aquí, chicos? Sí, maestra. Por último, tenemos la de leer, que leer no es solo interpretar los textos, o sea, no es solamente descifrar todos estos codiquitos que tenemos, que son nuestras letras, es entender lo que nosotros estamos leyendo. Más allá de solamente visualizar todo esto, es comprender lo que uno está leyendo. ¿Sí vamos bien, chicos? Sí. Maestra. Sí, maestra. Perfecto. Entonces, estamos hablando que estas habilidades les vamos a volver competencias. Tenemos estas habilidades, nosotros leemos, escribimos, hablamos, escuchamos, ¿sí? Pero las vamos a fortalecer. Más allá de solo percibir sonidos, vamos a entender lo que nos están diciendo. Más allá de solo emitir un sonido, vamos a buscar las palabras exactas y el proceso exacto para realmente dar a conocer nuestras ideas. Más allá de solamente poner símbolos en un papel, vamos a saber cómo se coloca de manera correcta, cómo cohesionar, cómo hacerlo coherente, cómo tener una integración en un texto que realmente sea significativo para quien lo lee. Y por el otro lado también, no solamente va a ser descifrar las palabras y repetirlas, va a ser entender lo que nosotros estamos leyendo. ¿Sí vamos bien, chicos? Sí, maestra. Sí. ¿Seguros? Sí, seguro. Maestra, todo bien. Excelente, chicos. Bueno, no sé si hasta acá tengan alguna duda, alguna pregunta, algún comentario. Sí, un comentario acerca para responder las respuestas. Ajá, La dígame. respuesta número 5 me parece. Me pareció que hay una falla por ahí. Sí, ya lo platicamos al inicio de la clase, ya lo reporté desde el día de ayer, el lunes me lo notificaron, ya lo reporté, todavía no me dan respuesta, entonces también ahí tengo por allí un detallito con el grupo H, que también lo voy a checar, y por favor, si tienen problemas al hacer un segundo intento, notifíquemelo, por favor, pónganme su grupo, para que entonces yo vaya tomando nota de esto y pues obviamente se reporte en el departamento correspondiente. Gracias. ¿Sale? Perfecto, chicos. Entonces, si no tenemos ninguna duda, ningún comentario, entonces, pues descansen, que pasen una muy bonita noche y una semana muy, muy productiva. ¿Sale? Cuídense, nos vemos el próximo martes. Igualmente. Descansen, señor. Gracias, maestra. Linda noche. Hasta luego, compañero. Muchas gracias. Gracias, buenas noches.